Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Muy bien. Empezamos, ¿ok? Bien, el tema a revisar es miopatías inflamatorias idiopáticas. Bien, vamos a empezar manifestando que esto es un grupo de enfermedades, un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen una característica, debilidad muscular. Pero la debilidad que tienen este grupo de pacientes es una debilidad proximal, ¿ok? Y se caracterizan porque hay un compromiso mediado por el sistema inmuno del músculo. Esto va a llevar a poder caracterizar a este grupo de enfermedades desde el punto de vista clínico, serológico, histopatológico en las siguientes entidades. Dermatomiositis, que puede ser del adulto y juvenil, la polimiositis, que es un diagnóstico prácticamente de exclusión y que cada vez es menos frecuente como entidad aislada, la miopatía necrotizante inmunomediada y la miopatía por cuerpos de inclusión. Estos cuatro son los fenotipos clínicos de las miopatías inflamatorias. También se asocia a un anticuerpo específico, que es el anticuerpo antisintetasa, el famoso síndrome antisintetasa, que lo vamos a ver también. Estas miopatías inflamatorias se pueden presentar de forma aislada, solamente como miopatía, o pueden estar asociadas a otra enfermedad del tejido conectivo o a neoplasias. Y esto es muy importante, su asociación a neoplasias. Algunas veces esto es la expresión de un síndrome paraneoplásico, sobre todo en las dermatomiositis. Entonces se caracterizan por inflamación o daño muscular inmunomediado y por la presencia de unos anticuerpos específicos que van a orientar, van a permitir clasificar el fenotipo clínico muchas veces y que también estos anticuerpos específicos van a formar parte de la etiopatogenia de estas entidades. Entonces, se considera que son enfermedades raras, que tienen una prevalencia entre 50 70 por millón y una incidencia de 1 a 10 por millón. Y esta es la razón por la cual muchas veces pasan desapercibidas y por eso hay que tener una alta sospecha clínica para poder plantearlas. Predomina en mujeres, como la mayoría de enfermedades autoinmunes, pero hay una excepción, que es la miopatía por cuerpos de inclusión. Esta es una de los cuatro fenotipos que predomina en varones. Se presenta en adultos de edad media y, como he mencionado, hay una variante pediátrica que es la dermatomiositis juvenil, que la podemos ver en la infancia. Va a haber variabilidad según el subtipo y el tipo de anticuerpos. Por ejemplo, hay un anticuerpo específico que se llama anti-MDA5, que es mucho más frecuente en población asiática y cuando se presenta se asocia a dermatomiositis amiopática y a EPIT, pero un EPIT rápidamente progresivo, ¿ya? Y que tiene alta mortalidad. Entonces, el anticuerpo también nos va a poder determinar algún subtipo clínico de estas entidades. Y la asociación clínica relevante es importante por el riesgo incrementado de neoplasia, sobre todo en la dermatomiositis. La edad de inicio, como comenté, la dermatomiositis tiene una distribución bimodal en la infancia y en la adultez. La miopatía por cuerpos de inclusión típicamente se presenta en pacientes mayores de 50 años y la polimiositis en adultos, pero como he mencionado, es excepcional porque la mayoría de casos se terminan reclasificando. Se diagnostica como polimiositis
y después terminan siendo un síndrome antisintetasa, o a veces una miopatía necrotizante inmunomediada. Entonces, por eso es que esta entidad es de exclusión. Por sexo hemos mencionado que es más frecuente en mujeres, exceptuando la miopatía por cuerpos de inclusión. Y también se asocia a enfermedades del tejido conectivo en aproximadamente un 10 a 40%. Cuando hablamos de la etiopatogenia, es multifactorial y no completamente esclarecida, no completamente entendida, pero se entiende que hay una susceptibilidad genética donde el antígeno leucocitario humano es el que se asocia sobre todo a la susceptibilidad, pero hay varios tipos de HLA, de RB1, de PB1 y otros, que según el fenotipo clínico varían. O sea que hay algunos HLA que se asocian a dermatomiositis, otras variantes genéticas se asocian a miopatía por cuerpos de inclusión y así, ¿no? Entonces hay variación también entre los fenotipos en cuanto a susceptibilidad genética. Y algunos factores desencadenantes, sobre todo fármacos, infecciones y neoplasias, y la radiación ultravioleta en el caso de la dermatomiositis. Infecciones virales, clásicamente se describía, por ejemplo, el virus Coxsackie, pero puede ser cualquier virus en realidad. Los fármacos, sobre todo las estatinas, en la miopatía por cuerpos, en la miopatía necrotizante inmunomediada, y los inhibidores de checkpoint inmunológico en el caso de un overlap con miastenia gravis. Entonces, el esquema es esto, hay una susceptibilidad genética, variable según los fenotipos, y hay un desencadenante, un trigger ambiental que va a dar lugar a la activación del sistema inmunológico. Probablemente en la dermatomiositis la vía del interferón tipo 1 es el eje más sólido y de hecho esto está llevando a que parte de la terapéutica emergente busque bloquear el interferón de tipo 1 en la dermatomiositis. Recuerden que también era una vía muy importante en el lupus, aquí también en este fenotipo. Hay activación de la inmunidad humoral y celular, tanto los linfocitos T, CD4, CD8 y los linfocitos B productores de autoanticuerpos. Entonces van a producir autoanticuerpos específicos y estos autoanticuerpos específicos van a definir subgrupos clínicos y va a haber un daño muscular que va a variar este daño por distintos mecanismos según el fenotipo. Por ejemplo, en la dermatomiositis va a haber una microangiopatía mediada por complementos. En la dermatomiositis lo que ocurre es que se dañan los capilares, esto produce isquemia y esto finalmente activa complemento. Y esto es mediado por linfocitos CD4 y linfocitos B. En cambio, en la polimiositis hay una citotoxicidad directa por linfocitos TCD8 citotóxicos. En la miopatía necrotizante ocurre más necrosis con muy poca inflamación y esta necrosis es mediada por autoanticuerpos, como el anticuerpo anti-HMCGR, anti-SRP, son anticuerpos que se asocian a miopatía necrotizante. Y la miopatía por cuerpos de inclusión, donde hay también inflamación, pero sobre todo hay degeneración proteica y envejecimiento muscular, por eso esa entidad se asocia más probablemente a una miopatía degenerativa, y por eso suele ser incluso refractaria a tratamiento. Entonces, esto sería el esquema de cómo se produce esta enfermedad. Hay predisposición genética, hay un trigger ambiental, algún fármaco, alguna infección, algún tumor o exposición a rayos ultravioleta. Esto va a hacer que se active el sistema inmune innato, adaptativo, linfocitos T, linfocitos B, se produzca los anticuerpos específicos, los anticuerpos musculares específicos. Hay varios de estos que van a definir el fenotipo clínico. Y estos anticuerpos no son solo marcadores para clasificar, sino aparentemente se internalizan en las propias células musculares. Y una vez internalizado, van a generar disregulación de la biología, de los anticuerpos, del DNA, del RNA, van a alterar el interferón, entonces va a haber una disrupción intracelular, donde van a haber múltiples alteraciones moleculares aquí, y finalmente se va a dar la citotoxicidad y la inflamación. Como les comento, cada uno de este esquema global va a diferir un poco según el fenotipo clínico. Entonces, pero la idea es que ahora los autoanticuerpos específicos ya no solo son marcadores, sino son parte de la fisiopatología, son los que generan el daño y los que llevan a definir el fenotipo clínico. Histopatológicamente esto es muy importante, ¿ya?
En la dermatomiositis, clásicamente hay infiltrado perimicial de linfocitos B y CD4, porque dijimos que aquí había microangiopatía y activación del complemento, atrofia perifesicular. En la polimiositis hay infiltrado del endomicio por linfocitos TCD8. En la miopatía por cuerpos de inclusión suelen haber vacuolas ribeteadas o unas proteínas anómales de tipo beta-amiloide. En la necrotizante inmunomediada, mucha necrosis y regeneración y escaso infiltrado inflamatorio. Y entonces la biopsia nos puede dar incluso el diagnóstico, ¿no? Aquí vemos en la parte superior izquierda, se aprecia un infiltrado perivascular, ¿no? Un infiltrado perivascular a nivel del perimicio, y además, esto es muy clásico, la atrofia perifascicular. Entonces, este infiltrado, por ejemplo, si nosotros pudiéramos identificarlo, son fundamentalmente CD4 y linfocito B, ¿no? En cambio, en esta imagen superior derecha, imagen B, hay un infiltrado, pero dentro, o sea, dentro de la fibra muscular alrededor, en el endomicio. Y este es el perimicio, y aquí en el endomicio. En el endomicio hay un infiltrado inflamatorio, y este infiltrado es fundamentalmente guiado, fundamentalmente dado por los linfocitos TCD8. En la parte inferior izquierda tenemos una imagen de lo que encontraríamos en una miopatía por cuerpos de inclusión, donde van a haber múltiples vacuolas ribeteadas, ¿no? Por cuerpos de inclusión, como esta de acá. Y en la parte inferior derecha, una miopatía necrotizante inmunomediada, donde vemos, aquí donde están el asterisco, son células necróticas, ¿no? Y hay fibras en regeneración en esta entidad, ¿no? Entonces, la histopatología nos puede dar el diagnóstico y también nos indica qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista fisiopatológico. Bien, como presentación clínica general, estos pacientes tienen una debilidad muscular proximal de un curso agudo, subagudo o crónico, pero generalmente la mayoría, el curso suele ser subagudo, crónico. Entonces, un paciente que se queja de una debilidad muscular proximal, simétrica, progresiva, con dificultad para levantarse de la silla, peinarse. Entonces, el paciente debe decir, doctor, tengo debilidad, no puedo peinarme, no puedo pararme, estoy sentado y me dificulta poder levantarme, porque la debilidad es proximal en la cintura escapular, en la cintura pélvica, ¿ya? Y es progresivo. ¿Desde cuándo? Ya, doctor, estoy así hace algunos meses, en los dos lados, es simétrico. Entonces, esto nos debe llevar a sospechar. Claro que obviamente vamos a pensar siempre en otras entidades más frecuentes, sobre todo secundarias a fármacos o a endocrinopatías, pero este es el escenario, no la distal. Cuando hay debilidad muscular distal, de repente el paciente no puede prensar bien las cosas, se le caen las cosas por esta debilidad, eso suele presentarse en neuropatías, y el enfoque clínico lo hacen más los neurólogos, pero el de debilidad muscular proximal es a donde nosotros nos derivan. Generalmente no hay compromiso sensitivo, ¿ya? Entonces, no suele haber parestesias, hipoestesias, porque no nos está afectando el nervio, sino propiamente el músculo. Algunas veces hay manifestaciones asociadas como fatiga, mialgias, artralgias, disfagia, eso es muy importante y le da severidad, carácter de severidad por compromiso vulvar, y manifestaciones cutáneas en el caso de la dermatomiositis. Pero ¿qué es lo más importante? Las complicaciones. Si se alteran los músculos respiratorios, sobre todo los músculos pulmonares, diafragmas, intercostales, el paciente puede tener insuficiencia respiratoria. Y una complicación pulmonar también es EPIT, la enfermedad pulmonar intersticial. Y muchas de estas entidades comprometen el pulmón y pueden marcar el pronóstico. Entonces, veamos cada uno de los fenotipos, lo más característico del cuadro clínico. En el caso de la dermatomiositis, entonces va a haber la debilidad muscular proximal simétrica de curso subagudo crónico, pero lo clásico, lo característico es que va a haber alteraciones dermatológicas. Entonces, ¿cuáles van a ser las lesiones cutáneas características? El eritema en heliotropo, las pápulas de Gottron, el eritema pelioungual con telangiectasias. Va a haber también
algunas lesiones en áreas fotoexpuestas. Y estas lesiones que las vamos a ir viendo, son lesiones que pueden preceder o incluso acompañar a la debilidad con cierto prurito. Entonces, puede a veces el paciente primero tener el compromiso cutáneo y después la debilidad. ¿Cuáles son estas lesiones? Un eritema heliotropo, por ejemplo, ¿no? Un eritema a nivel peripalpebral con edema, ¿no? Es el eritema en heliotropo. O las pápulas, a nivel de los nudillos, de las interfalángicas, metacarpofalángicas, las pápulas de Gottron, o el signo de Gottron con cierta descamación, el signo de chal en áreas fotoexpuestas, ¿no? Un eritema, como si fuera un chal, el signo del B del escote, en la parte anterior del tórax, el signo de la cartuchera o signo de Holster, ¿no? Son alteraciones de la dermatomiositis, el eritema periunguial. Entonces, el eritema periunguial con telangiectasias también puede ser un signo característico de la dermatomiositis. Pero fíjense esto, que hay unas variantes que son las dermatomiositis amiopática e hipomiopática. ¿Cuáles son? Son pacientes que tienen compromiso de piel, pero no tienen compromiso muscular. En la dermatomiositis amiopática no hay compromiso muscular. O sea, podemos encontrar de repente un eritema heliotropo o estas lesiones, esos eritemas en áreas fotoexpuestas. De repente hacemos la biopsia, la biopsia y podemos encontrar alteraciones, pero el paciente no tiene compromiso, no tiene debilidad muscular, no hay alteración de las enzimas musculares. En cambio, en la hipomiopática, tampoco hay una debilidad clínica, pero sí hay una alteración subclínica. Ya se pueden presentar elevación de las enzimas musculares o alteraciones en la resonancia. Entonces, estas entidades son importantes porque generalmente las ve el dermatólogo y tienen el mismo riesgo de neoplasia que una dermatomiositis con compromiso pulmonar. Este es mucho más raro, una dermatomiositis sin dermatitis. Es bastante raro, ¿no? Es incluso controversial su existencia. Y en los casos juveniles, en la dermatomiositis juvenil, es muy frecuente también las calcinosis. Entonces, lo característico de la dermatomiositis es el compromiso pulmonar con piel. En la polimiositis, que es el otro fenotipo clínico, está pues la debilidad muscular proximal progresiva, pero no hay compromiso cutáneo. Es un diagnóstico de exclusión y, como hemos mencionado, es una entidad cuestionada a día de hoy, ¿no? Justamente por la reclasificación posterior que suelen tener. La miositis por cuerpos de inclusión. La miositis por cuerpos de inclusión es la que escapa a lo común que se describe en los, en las miopatías inflamatorias, porque recuerden que la miopatía por cuerpos de inclusión es la única que se presenta con más frecuencia en varones. Es la que se presenta generalmente en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Y aquí hay un compromiso en los cuerpos de inclusión insidioso, lento, progresivo, pero miren, la debilidad muscular también es diferente. Aquí puede ser una debilidad asimétrica, mientras que el resto es simétrica. Hay compromiso proximal y también puede haber un compromiso distal, de la musculatura distal y proximal, y predomina el cuádriceps y los flexores profundos de los dedos. Eso es característico de esta miopatía por cuerpos de inclusión. Aquí puede haber debilidad de la cara, de los músculos de la cara, debilidad facial, es muy frecuente la disfagia, más del 50% de los pacientes, y puede haber una afectación axial que se llama captocormia. Como dije, es más frecuente en varones mayores de 50 años, pero algo también distintivo de esta es que es la miopatía inflamatoria que tiene más pobre respuesta a inmunosupresores. Prácticamente es refractaria. Entonces, miren la captorcornia por compromiso axial. Aquí podemos ver alteración de los cuádriceps, alteración también, atrofia, ¿no? De los cuádriceps y también atrofia de los flexores de los dedos. Entonces, eso es algo característico en pacientes varones mayores de 50 años porque se considera más degenerativo. Recuerden que incluso en la biopsia había vacuolas, ribeteadas, había proteínas betamiloides, así como en el Alzheimer, que en el cerebro igualito, pero a nivel muscular.
En la miopatía necrotizante inmunomediada es una miopatía que a diferencia del resto, mientras todas son más crónicas, más larvadas, esta puede tener un inicio agudo. Predomina sobre todo en miembros inferiores, pero una vez que se presenta de forma aguda, subaguda, evoluciona a formas crónicas y a veces simula distrofias. Aquí puede haber mialgias, dolores musculares y una CPK marcadamente elevada. La CPK es una enzima muscular que se eleva en estas miopatías inflamatorias y aquí particularmente está marcadamente elevada. Como mencioné, puede haber disfagia, mialgias, atrofia muscular en fases avanzadas. Hay dos fenotipos. Uno, los asociados a anti-HMGCR, es antihidroximetilglutaril coenzima reductasa, y esta es la que se asocia al uso de estatinas. O sea, tomar, por ejemplo, atorvastatina podría ser un desencadenante de ese tipo de miopatía necrotizante inmunomediada. Y tenemos el anti-SRP, que tiene un curso más severo y se asocia a compromiso cardíaco pulmonar. Entonces, estos fenotipos clínicos SRP es el que responde menos dentro de la miopatía necrotizante inmunomediada. Y todas pueden tener manifestaciones sistémicas, artralgias o artritis, pero es una artritis no erosiva, una artritis de pequeñas articulaciones, similar a una artritis reumatoide, ¿ya? Compromiso del tubo digestivo, puede haber disfagia, trastornos de la motilidad esofágica, compromiso cardíaco, miocarditis, arritmias, y compromiso pulmonar, lo que determina muchas veces el pronóstico, enfermedad pulmonar intersticial y el famoso síndrome antisintetasa, que es un tipo de miopatía, un síndrome que se asocia a un anticuerpo específico, que son anticuerpos antisintetasa, y tienen como mayor, como cuadro clínico, PIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, junto con fenómenos de Raynaud, fiebre, artritis, manos de mecánico, ¿no? Sí, son las manos de mecánico de un paciente con Raynaud, con síndrome antisintetasa, que también suelen tener, como he dicho, Raynaud, fiebre. Entonces, vemos que las manifestaciones pueden ser a múltiples órganos, desde las musculoesqueléticas, gastrointestinales, pulmonar, el Raynaud, cardíaco, articular. Entonces, todas pueden comprometer diversos grupos musculares, ¿no? Los abductores de los hombros, los flexores del cuello, los flexores de la cadera, o sea, compromiso proximal, pélvico, ¿no? Y de la cintura escapular. Por eso los síntomas. Y la piel va a marcar la diferenciación a la dermatomiositis. Esto es importante tenerlo en cuenta, la asociación con cáncer. Y esto está muy bien documentado en la dermatomiositis. El riesgo de cáncer es de 15 a 30%. 15 a 30% tienen riesgo de cáncer. Sobre todo en dermatomiositis, es menor en las otras miopatías, que también hay cierto riesgo, pero es mucho menor, no es un riesgo fuerte. Y en la cuerpos de inclusión no está claramente asociada. Entonces, paciente con dermatomiositis, paciente que tenemos que buscar cáncer. ¿Por qué? Porque a veces esta miositis se presenta, esta miositis se presenta antes del cáncer. Entonces, debuta con una miopatía inflamatoria, con lesiones cutáneas, y hay que buscar cáncer, sobre todo los primeros 3 a 5 años. Van a haber escenarios en los cuales hay que buscarla con mayor énfasis, sobre todo si el paciente tiene edad avanzada, si el paciente tiene dermatomiositis y si tiene estos anticuerpos, el TIF1 gamma y el NXP2. Estos anticuerpos específicos, si es que el paciente los tiene, hay que buscar cáncer. ¿Y qué cáncer? Sobre todo cáncer de órgano sólido como ovario, estómago, pulmón, mama, colon o linfomas como el linfoma no Hodgkin. Entonces, vamos a buscar esto durante los primeros 5 años, sobre todo en los pacientes que tienen estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, paciente que tiene dermatomiositis o cualquier miopatía inflamatoria, se hace un cribado de cáncer convencional, siempre en todos, y si tiene dermatomiositis con los anticuerpos TIF1 o NXP2, entonces hay que hacer un cribado de cáncer anual durante los primeros 3 o 5 años, ¿no? Entonces, esto es como orientativo, pero la idea es buscar los primeros 5 años. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico
ya lo sospechamos ante debilidad muscular proximal, simétrica, sin síntomas sensitivos y lesiones cutáneas características. Cuando yo tengo esto, ¿cómo voy a poder documentar de que hay inflamación muscular? A través de enzimas musculares, sobre todo aldolasa, AST, ALT, que son TGO y TGP, pero sobre todo la creatinfosfoquinasa elevada. Una creatinfosfoquinasa elevada, se estima que el paciente suele elevar la CPK entre 10 a 100 veces el límite superior normal. Entonces, si eleva la CPK en ese rango, estaríamos sospechando de una miopatía inflamatoria. Si lo eleva más de 100 veces, tal vez puede ser una rhabdomiólisis, ¿no? Por eso también hay que preguntarle al paciente si hay orinas oscuras, ¿no? Y ver también la evolución. ¿Qué estudios complementarios puedes hacer fuera de las enzimas musculares que hemos dicho, CPK, TGO, TGPO, LDH y aldolasa? Solicitar anticuerpos específicos y anticuerpos asociados. Podríamos hacer una electromiografía para determinar si el paciente tiene un patrón miopático o un patrón neuropático, en algunos casos también resonancia magnética nuclear. Siempre la confirmación, según sea el caso, se hace a través de biopsia muscular con los hallazgos histopatológicos que hemos mencionado. Pero van a haber algunas miopatías que tienen debilidad muscular proximal, por eso también tiene que estar en el diferencial. Sobre todo, nosotros descartamos las tóxicas, y aquí dentro de las miopatías tóxicas el uso de corticoides, de colchicina, de estatina, tienen que estar en la búsqueda y pensarlas como causas secundarias. Y las endocrinas, sobre todo en miopatías como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, son las causas que sí o sí tienen que estar. Y allí, si hemos descartado esto, pues están las miopatías inflamatorias. Hay algunos casos que son de muy poca frecuencia, que también se presentan como debilidad proximal, que puede engañarnos, y son las miopatías metabólicas, como las glucogenosis, por ejemplo, la enfermedad de Pompe. El paciente puede tener debilidad muscular, proximal, elevación incluso de enzimas musculares, pero no responden al tratamiento, ¿no? Porque ahí es un déficit metabólico diferente. Muy bien. Eso es para el diagnóstico diferencial. Hay criterios clásicos, solo para que lo reconozcan, los criterios clásicos de Bohan y Peter del año 75. A día de hoy ya estos criterios están desactualizados, pero esta era la forma como se hacía el diagnóstico, ¿no? A través de estos criterios que acabo de mencionar. El cuadro clínico, las enzimas musculares, la electromiografía y la biopsia muscular. Entonces, de manera que si el paciente tenía dos criterios, podías decir, es posible. Tiene que tenga debilidad muscular proximal y que tenga una CPK elevada, es posible. De repente tenía además una electromiografía con patrón miopático, es probable. Y si ya tenía una biopsia, ya decías una miopatía definida. Solo que esto es en la era previa a los anticuerpos específicos musculares. Entonces, esto queda como referencia de estos criterios. A día de hoy, estos criterios ACR Euler 2017, no es importante ver cada uno de los ítems, pero ya valoran la edad, las manifestaciones cutáneas, las medidas, pruebas de laboratorio, enzimas musculares, anticuerpos, biopsia, algunas características de la biopsia, de manera que esto va a dar probabilidad. Entonces, se utiliza para estudios clínicos, ¿no? Entonces, puede o no tener biopsia, y con esto nos puede dar una probabilidad de si el paciente tiene o no. Si la probabilidad es más del 90% utilizando estos criterios, diríamos que el paciente pues tiene definitivamente una miopatía inflamatoria, ¿no? Estudios de laboratorio que lo he mencionado, el daño muscular, los marcadores de inflamación. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación que puede elevarse, y la BCG incluso puede ser normal en muchos casos. Claro. Estos son los anticuerpos que nosotros tenemos que solicitar, los anticuerpos específicos de miositis y los anticuerpos asociados a miopatías. Entre los anticuerpos específicos, ¿por qué nos sirven? Porque van a definir grupos clínicos. Por ejemplo, el anti-Jo1
Este anticuerpo anti-Jo1 es un anticuerpo antisintetasa. Y esto se va a asociar al síndrome antisintetasa, que habíamos visto que tiene fiebre, artritis, Raynaud, EPID, manos de mecánico. Otro anticuerpo es el anticuerpo anti-Mi2, que es el clásico de la dermatomiositis. Esta es la que mejor responde al tratamiento. Hay otros anticuerpos, por ejemplo, el MDA5 en pacientes asiáticos, se asocia a dermatomiositis amiopática y a una EPI rápidamente progresiva. El anticuerpo anti-SRP, antihidroximetilglutaril-coenzima reductasa, que es la miopatía necrotizante, ¿no? Esto se asocia a esta miopatía y esta es la que tiene, una de las que responde menos y que tiene uno de los peores pronósticos. Y el anticuerpo anti-C1NA, típico de la miopatía por cuerpos de inclusión, que es la refractaria a tratamiento. Entonces, miren cómo los anticuerpos específicos pueden definir subgrupos clínicos y los asociados nos indican sobre todo solapamiento con otras enfermedades del tejido conectivo. Aquí están todos los anticuerpos específicos de la miositis, acá están todos los anticuerpos, antisintetasa, aquí está el SRP y la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, que son asociados a la miopatía necrotizante inmunomediada, y hay otros anticuerpos específicos que, como hemos mencionado, por ejemplo, el TIF1 y el NXP2, junto con el SAE, se asocian a neoplasias, son muy importantes por eso. El MDA5 en asiáticos, como hemos mencionado, con EPID progresiva. El Mi2 es la clásica dermatomiositis. Incluso, y el C1A, que es la miopatía necrotizante, la miopatía por cuerpos de inclusión. Entonces, esto es importante también por el fenotipo clínico que se asocia y además también por la respuesta al tratamiento. Antimidos responden bastante bien. Los que responden muy mal son los anticuerpos anti-SRP, que son los que tienen alta mortalidad. Los que responden de manera intermedia son los antisintetasa, ¿ya? Y los que no responden son los anti-C1A, que son los de la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿no? Entonces, esto lo solicitamos, es un panel de anticuerpos y eso nos puede ayudar. Y muchos anticuerpos asociados también a miositis, y aquí vemos su expresión clínica cuando se presentan, ¿no? Entonces vemos todo este embrollo de fenotipos clínicos de las miopatías inflamatorias, ¿no? Aquí está la dermatomiositis con las características musculares y clínicas, clásica del adulto asociada a Mi2, que es benigna, por decirlo así, en el adulto, que suele ser más severa cuando se asocia T1, F1, NXP2 y SAE, porque estas se asocian a cáncer, ¿no? Cáncer asociado. La dermatomiositis juvenil, ¿no? Donde hay más calcinosis. Y entonces, si así vemos, ¿no? Cómo se interactúan todas estas entidades. La electromiografía, recuerda que los criterios de Bohan y Peter era el tercer criterio. El primero era clínico, el segundo era las enzimas musculares y el tercero era la electromiografía. ¿Qué vamos a ver? Patrón miopático característico de corta duración, de baja amplitud, polifácito, con reclutamiento precoz. Esto es lo típico de un patrón miopático. Nos va a indicar que hay inflamación de la membrana celular, de la fibra muscular. Puede haber actividad espontánea porque está irritada esa membrana, van a haber fibrilaciones, ondas agudas positivas. ¿Y para qué sirve la electromiografía? Para poder diferenciar entre miopatía y neuropatía cuando hay dudas y además para poder seleccionar el sitio adecuado para la biopsia. Es importante interpretar la electromiografía, pero saber que hay fibrilaciones que se van a presentar y también ondas positivas, ¿no? Positivas que van a estar, son típicas en un patrón miopático. La resonancia nos sirve sobre todo para poder diferenciar si el músculo hay actividad inflamatoria que tratar o ya hay daño crónico. Y esto a través de secuencias T1, donde podemos ver atrofia muscular y reemplazo graso, o en T2 con supresión grasa, edema muscular, como en esta imagen inferior izquierda, vemos bastantes zonas hiperintensas, donde eso es edema muscular, hay inflamación activa, mientras que en la secuencia T1 hay más reemplazo graso, infiltración grasa y atrofia
atrofia de los músculos, esto es daño. Entonces muchas veces la resonancia nos puede decir, ya este músculo tiene daño, ya tiene atrofia, ya tiene un infiltrado graso. No es necesario inmunosuprimirlo porque no vas a mejorar, el paciente va a persistir con la debilidad muscular. Entonces sirve para eso, para ver el patrón de distribución muscular, para guiar la biopsia, para monitorizar la terapéutica. Entonces la resonancia también puede ser útil, el problema es el difícil acceso que hay a esta prueba y sobre todo el seguimiento, no es una sola vez que lo vas a hacer la resonancia, ¿no? Tratamiento. El tratamiento inicial, siempre corticoides a dosis de 0.5 miligramos por kilo. Si los casos son severos, por ejemplo, una debilidad muscular marcada o hay disfagia, ¿no? O hay compromiso pulmonar, pues pulsos de metilprednisolona. Podemos utilizar inmunosupresores en esta debilidad muscular, sí, metotrexato, azatioprina, micofenolato de mofetilo. Estos tres son los que podríamos utilizar. Entonces, si yo tengo un paciente con miopatía inflamatoria, pues voy a usar corticoides y puedo utilizar metotrexato que tengo a la mano o azatioprina, ¿no? Sí, los puedo utilizar. Pero se va orientando según el fenotipo clínico. Por ejemplo, si es dermatomiositis, podría valorar la utilidad de inmunoglobulina parenteral temprana, ¿no? Entonces, es una posibilidad. Si hay compromiso pulmonar, utilizar micofenolato de mofetilo, o en casos severos, ciclofosfamida. En caso de miopatía necrotizante inmunomediada, también puedo utilizar inmunoglobulina endovenosa y una alta respuesta, y además de inmunosuprimirlo, y sabiendo que esta es la que tiene peor pronóstico por la severidad, el cuadro agudo subagudo y porque afecta la parte cardíaca. Si es refractario, si un paciente no está respondiendo a los inmunosupresores convencionales, podemos utilizar rituximab, es un fármaco que va bien sobre todo en pacientes con dermatomiositis, y los inhibidores JAK, que son terapia emergente, que todavía no están aprobados, pero que se están manejando. Algunos ensayos clínicos se están trabajando también sobre bloquear el interferón, pero todavía no tenemos resultados de ello, ¿no? Siempre fisioterapia y rehabilitación, sobre todo a los pacientes que ya tienen debilidad muscular por daño crónico, necesitamos utilizar estas medidas complementarias. Y bien, eso es todo, doctores. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, doctor. Muy bien, entonces vamos a la segunda clase. Bien, un minuto. Muy bien, doctores. Entonces terminemos. Esta es la clase que se tendría que haber dado se tendría que dar el día viernes, pero como les mencioné, estamos adelantándola para que ya para estar libres el viernes, por la razón que les había comentado.
Bien, espondiloartritis. Vamos a revisar todo el contexto clínico y terapéutico de las espondiloartritis, definiendo su epidemiología, su fisiopatología, criterios clínicos, algunos principios de tratamiento y de manejo diferencial, y también vamos a tocar la artritis reactiva, psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal. Son temas amplios en realidad, y tratamos de sintetizarlos. A ver, este grupo de espondiloartritis es un grupo de enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Típicamente, cuando ustedes lean este grupo de enfermedades, no son enfermedades autoinmunes, sino son enfermedades autoinflamatorias, donde predomina la actividad de la inmunidad innata, ¿ok? No son estas autoinmunes, son autoinflamatorias. Las características principales que va a haber un compromiso axial, entesitis y dactilitis. Esto va a diferenciar de la mayoría de enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Cuando yo hablo de enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, me estoy refiriendo a artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias. Todas esas son enfermedades reumáticas endinflamatorias sistémicas. Y por otro lado, está este grupo de enfermedades llamadas espondiloartritis, que miren, tienen una diferencia axial. El resto de enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas no tiene compromiso axial. Entesitis, una entidad donde hay una inflamación de la región del tendón o ligamento que se inserta en el hueso. Y la dactilitis, el dedo en salchicha. Entonces, esto es algo diferencial que no suele tener el grupo de enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. La base genética también es importante porque la mayoría de las otras entidades que hemos revisado se asocian a HLA-DR, mientras que esta es de las antígenos, se asocia a antígeno leucocitario de clase 1, que es el HLA-B27, es una asociación clásica. Y aquí hay activación de la inmunidad innata y predomina el eje interleuquina 17-23 como primordial de la explicación de estas enfermedades. Mientras que recuerden que la inmunidad adaptativa, humoral, celular, era más típico de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Por eso había anticuerpos que los caracterizan, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antipéptido citrulinado, factor reumatoide, ¿no? Acá, el eje interleuquina 17-23. Veamos, ¿cómo clasificamos las espondiloartritis? Puedo clasificarlas como espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. La espondiloartritis axial tenemos dos. La espondilitis anquilosante, término que se está discutiendo si vamos a seguir usándolo, podemos llamar también espondiloartritis axial radiográfica, cuando hay alteraciones radiográficas. Y la espondiloartritis axial no radiográfica, cuando no hay alteraciones radiográficas. Y cuando hay compromiso periférico, tenemos estas entidades que es la artritis psoriásica, artritis reactiva y artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando no puede clasificarse en alguna de estas, la catalogamos como una espondiloartritis periférica. Muy bien. Desde el punto de vista de la epidemiología, la prevalencia es variable entre el 0.5 y 1.5% y va a variar según la población que estemos estudiando. Hay una fuerte asociación, como he mencionado, con el HLA-B27 y hay una prevalencia mayor en poblaciones que tengan alta frecuencia de este alelo. La distribución clásicamente por sexo, se ha visto que la espondilitis anquilosante era muy típico de pacientes varones, predominio masculino, pero en la espondiloartritis no radiográfica, la distribución es más equitativa y sería de 1 a 1 entre hombres y mujeres, y probablemente hay un posible infradiagnóstico en las mujeres, que no la sospechamos justamente porque en nuestra cabeza siempre estuvo la espondilitis anquilosante. Veamos
¿En qué edad se presenta? Son pacientes jóvenes, generalmente menores de 45 años, y hay un retraso diagnóstico de aproximadamente 5 a 7 años de esta entidad. Desde el punto de vista de la patofisiología, la etiopatogenia es multifactorial y está parcialmente comprendida. Los factores implicados básicamente son tres. El HLA-B27, alteración de la microbiota intestinal, por eso se asocia a una enfermedad inflamatoria intestinal, y los estímulos mecánicos en la entesis que van a llevar a la entesitis. Estos factores son los que van a desarrollar esta entidad y va a haber un mecanismo inmunológico fundamentalmente de la inmunidad innata, va a estar activa, como mencioné, un papel central del eje interleuquina 23-17. Lo que va a llevar a dos cosas aquí, daño estructural, pero también neoformación ósea. ¿Cuál es el papel del HLA-B27? Hemos visto que son tres, ¿no? HLA-B27, microbioma intestinal y la sobrecarga mecánica por entesitis. Veamos la HLA-B27. Está presente en el caso de la espondilitis anquilosante en el 80-90%. De la espondilitis anquilosante. Es mucho menos frecuente en la espondiloartritis no radiográfica. Y también va a variar según la población. En Latinoamérica es muy baja, en la HLA-B27. Realmente esto es más frecuente en la HLA-B27 en población caucásica, en europeos. Y hay otros alelos que se han estimado incluso en población latinoamericana como la nuestra, como el HLA-B39, que podría asociarse, pero todavía esto no es algo ya establecido, ¿no? Se ha escrito más de 100 variantes del HLA-B27, y algunos que se asocian, y algunos que no se asocian, entonces es muy variable estos subtipos. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos por lo cual el HLA-27 podría alterar el sistema inmune o explicar esto? Primero, ¿qué es el HLA? Recuerden que es complejo principal histocompatibilidad de clase 1, o sea que se va a encontrar en todas las células nucleadas. Entonces puede que estas presenten un péptido artritogénico o que se formen homodímeros o haya un mal plegamiento de este HLA a nivel de retículo endoplasmático. Hay otros genes que también se han relacionado, como por ejemplo los genes ERAP1, ERAP2, que son genes que no están relacionados al complejo principal histocompatibilidad. Entonces veamos aquí. El HLA-27. Miren, el HLA-27 recuerden que tiene una cadena asociada a la beta-2 microglobulina, ¿no? Es un complejo principal histocompatibilidad que presenta antígenos, probablemente presente un péptido artritogénico que a día de hoy no conocemos a un linfocito, por ejemplo el linfocito TCD8, ¿no? Que lo va a reconocer a través de su receptor TCR y va a iniciar la activación. Entonces, este podría ser un papel patogénico, la presentación de péptido artritogénico por el HLA-27. Otro es que se pierda la beta-2 microglobulina y se formen homodímeros, y esta homodimerización del HLA-B27 haga que la presentación antigénica esté alterada, y esto va a hacer que esta presentación actúe sobre receptores de las natural killer o linfocitos T como los receptores KIR y pues las active, ¿no? Entonces esto también es otra explicación de por qué el HLA-27 está asociado. Y que el HLA-27, ¿ya? Hay un mal plegamiento del HLA-27 a nivel de retículo endoplásmico, y este mal plegamiento genera estrés en la célula. El HLA-27 está estresado y la célula va a empezar a producir interleuquina 23, y esta interleuquina 23 va a iniciar la cascada inmunológica, ¿ya? Y probablemente este HLA-27 expresado también va a presentar antígenos y va a activar el linfocito TCD4. Entonces estas son las teorías de cómo participa el HLA-27 en la espondiloartritis. ¿Cómo participa el segundo mecanismo, que es el tracto gastrointestinal? La evidencia clínica nos dice que el 10% de los pacientes tienen enfermedad inflamatoria intestinal clínica. O sea, Crohn, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, lo va a tener el 10%, y hasta el 50-60% incluso la tiene de manera subclínica. Entonces, hay una asociación clara con esta parte de nuestro organismo. Y hay una asociación clara, sobre todo en artritis reactiva.
¿Qué ocurre? Una disbiosis intestinal precoz, se aumenta la permeabilidad y va a haber translocación bacteriana. Y esta translocación bacteriana va a hacer que active el eje interleuquina 23-17, que también se van a producir interleuquina 17 e interleuquina 22 por diferentes células de la inmunidad innata, como las clásicas T helper 17, pero también células mucosales como el MAIT o Natural Killer invariante, linfocitos de gamma delta, o células innatas como el ILC3, que van a estar produciendo estas citoquinas. Y se va a producir también interleuquina 3, fundamentalmente por las células presentadoras de antígeno. El asunto es cómo estas células inmunes recirculan del intestino a la articulación. Eso es lo que todavía queda por dilucidar. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Esta es la mucosa intestinal, lo que va a ocurrir es una disbiosis intestinal, se va a alterar la ruptura, va a haber una ruptura intestinal y obviamente aumento de la permeabilidad y por lo tanto van a ingresar patógenos, ¿no? Porque va a haber translocación bacteriana. Estos patógenos cuando ingresen van a activar la inmunidad innata, pero recuerden que va a haber múltiples células aquí que van a estar produciendo citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 23. La interleuquina 23 va a estar producida sobre todo por las células presentadoras de antígeno. Y la interleuquina 23 va a activar al T helper 17 para que produzca interleuquina 17, ¿no? Entonces, es ahí donde va a empezar toda la activación de la inmunidad innata. El asunto es cómo esto llega a la articulación, eso es lo que se está todavía entendiendo. Y el papel de la sobrecarga mecánica. La entesis es el sitio primario de inflamación en la espondiloartritis. Las entesis, tenemos múltiples entesis en nuestro organismo, pero una muy característica es el talón. Por eso es una talalgia en un paciente que a veces es catalogado como una fascitis plantar por espolón calcáneo, podría ser una entesitis. Entonces el mecanismo inicial aquí es que hay un microtrauma repetido en estas zonas de inserción tendinosa y se activa la inmunidad innata local y se activa nuevamente la vía interleuquina 23-17 y se activan las células inmunes residentes, ¿no? Consecuencia, va a haber una diferenciación osteoblástica con neoformación ósea y previamente reclutamiento de células mesenquimales, ¿no? Y esto va a dar lugar a los indesmofitos, a la anquilosis. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? De las tres cosas que hemos hablado. La presentación antiantígeno, el HLA-27 presentando un antígeno, el péptido artritogénico, una de las tres teorías del HLA-27. La alteración del intestino, ¿no? Donde va a haber una translocación bacteriana por alteración de la permeabilidad intestinal, luego de la disbiosis intestinal. Y el trauma mecánico, sobre todo a nivel del tendón de Aquiles, esta inflamación crónica de la entesis activa células residentes de la inmunidad innata. Entonces, estos son los eventos iniciales. Y esto ya serían los eventos inmunológicos, ¿no? Por ejemplo, la célula dendrítica a través del HLA-B27. A ver, doctor, espéreme un segundito. Una llamada urgente. Un segundo, por favor. Muy bien, doctores, nuevamente. Disculpen la interrupción. Entonces, ¿en qué me quedé? Entonces acá tenemos a la célula dendrítica, ¿no? Bien bonita esa célula dendrítica, la célula presentadora de antígeno por excelencia. Va a presentar el péptido artritogénico, que hasta ahorita no lo conocemos, a través del complejo principal de histocompatibilidad, el HLA-B27, y va a presentarlo a un linfocito TCD8. ¿Ya? De repente, este HLA-27 puede ser un homodímero también,
puede haber sido estresado en el retículo endoplásmico y generar estrés. Bueno, la célula dendrítica activa. Pero esta célula dendrítica es la principal productora de la interleuquina 23. Y la interleuquina 23 va a actuar sobre el T-helper 17, que tiene receptor para la interleuquina 23, de manera que se va a activar y va a producir interleuquina 17. La interleuquina 23, también producida por la célula dendrítica, va a activar, va a proliferar, va a hacer que se proliferen células mesenquimales. Y van a haber células también residentes, innatas, como la ILC3, los linfocitos T gamma delta, que están produciendo constantemente allí interleuquina 17, interleuquina 23, son residentes locales, que también van a actuar sobre la diferenciación de las células mesenquimales. Entonces, toda la interleuquina 23, interleuquina 17, todas van a actuar sobre estas células mesenquimales. Pero el linfocito TCD8 que ha sido activado por la célula dendrítica va a producir interleuquina 17, pero también factor de necrosis tumoral. Esta interleuquina 17 y este factor de necrosis tumoral van a actuar sobre el osteoclasto, y el osteoclasto va a hacer la destrucción, va a generar la erosión y la destrucción del hueso y generar más inflamación, erosión del hueso por el osteoclasto. Mientras que la diferenciación de las células mesenquimales va a hacer que ellos se diferencien en osteoblastos, y esto va a intentar reparar el hueso, y este exceso de reparación de hueso es lo que vamos a ver en los sindesmofitos y en la anquilosis, que va a ocurrir en la articulación. Aquí en el gráfico también falta unas citoquinas, aquí, que es la interleuquina 22, que trabajan sobre esta proliferación. Entonces, estos son los sitios de inflamación de daño estructural, la articulación, la sacroilíaca. Por esto es clave para poder hacer diagnóstico, inflamación de la sacroilíaca. Acá vemos formación de huesos, se va a dañar la articulación sacroilíaca, el disco vertebral, va a haber también crecimiento óseo, daño en la entesis. Entonces, miren, el daño articular que produce. Aquí hay otro gráfico donde vemos, ¿no?, los factores genéticos asociados a HLA y no HLA, hay disbiosis intestinal, estrés mecánico, y va a haber alteraciones de la inmunidad innata que ya hemos visto, ¿no?, con células residentes locales, y van a producir este daño a nivel de la articulación. Otro grafiquito más, y aquí está lo que le decía, ¿no?, la interleuquina 22 trabajando sobre la osteoproliferación, mientras que la 17 y el TNF trabajando sobre el daño óseo, sobre la pérdida ósea. Y justamente, ¿por qué es importante entender esto? Porque son blancos terapéuticos. Yo obviamente puedo crear un fármaco que ya existe, por ejemplo, como el guselkumab, que bloquea la interleuquina 23. Puedo crear un fármaco que bloquee la interleuquina 17, como el secukinumab o el ixekizumab, también existen, ¿no? O puedo crear fármacos anti-TNF, que ya existen, que solo se utilizan en artritis reumatoide, adalimumab, golimumab, etanercept, infliximab, ¿no? Entonces, son fármacos que se pueden utilizar en estas entidades, ¿no? Bien, entonces nuevamente genética, trigger, actividad de la inmunidad innata, y esto me va a dar lugar a las manifestaciones clínicas que vamos a desarrollar, y finalmente el daño estructural. Pero ¿cuál es el cuadro clínico? Habiendo entendido la fisiopatología, las manifestaciones axiales, la lumbalgia inflamatoria. Yo voy a hablar de lumbalgia inflamatoria cuando el paciente tiene dolor lumbar que mejora con el ejercicio y empeora al reposo, es decir, puede doler en la noche. Lo clásico es, doctor, yo tengo un dolor ya algunos meses, en la mañana yo despierto rígido, pero empiezo a hacer mi actividad y se me pasa. En la noche me duele alrededor del glúteo. Un lado, a veces el otro, se llama dolor glúteo alternante. Entonces, el paciente que tenga ese tipo de lumbalgia, no pensemos, como muchos están catalogados, en una hernia, una lumbalgia mecánica, y recuerden que son pacientes jóvenes. Ese paciente es candidato para poder sospechar de una espondiloartritis. Dentro de las manifestaciones periféricas también van a tener artritis periférica, sí, pero sobre todo esta artritis periférica va a tener una particularidad, que va a ser oligoartritis. Mientras que las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas son poliartritis, aquí van a ser oligoartritis. Mientras que en enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas el compromiso suele ser más de miembros superiores, de manos, de articulaciones pequeñas, aquí va a ser más de articulaciones
de miembros inferiores, de articulaciones medianas grandes, rodilla, tobillo, y va a ser asimétrica. Entonces, esta va a ser una característica de estas espondiloartritis. Va a haber entesitis, zonas de entesis donde duelen, como sobre todo hemos mencionado el talón, ¿no? Muy clásica. Dactilitis, inflamación de todo el dedo, el famoso dedo en salchicha. Pueden haber manifestaciones extraarticulares, sobre todo estas tres: uveitis, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. Y menos frecuentemente, insuficiencia aórtica, fibrosis pulmonar apical o una nefropatía por inmunoglobulina A. Estos son los criterios establecidos para la lumbalgia inflamatoria. Los de Kalin, Berlín, los que utilizamos son los criterios ASAS. Yo voy a decir que un paciente tiene lumbalgia inflamatoria si tiene una lumbalgia de más de 3 meses y cumple 4 de estos 5 criterios. Si comienza en menos de 40 años, si es insidioso, mejora con ejercicio, no mejora con reposo, hay dolor nocturno. Entonces, si hay estos criterios, 4 de estos 5, yo digo, este paciente tiene lumbalgia inflamatoria y este paciente tengo que sospechar que puede tener un espondiloartritis. Esta es una dactilitis, ¿no? Miren el dedo gordo. Doctor, se me ha hinchado el dedo y me duele. Lo ves y claramente está inflamado. Entonces es una dactilitis. A veces también se encuentra así en el pie. Así como esto. ¿No? Una inflamación del segundo dedo del pie izquierdo. Entesitis. La entesis, miren que es el tendón de Aquiles, y esta entesis está inflamada, engrosada. No van a decir, es una tendinitis, el tendón de Aquiles. No, no. Utilizas el ultrasonido, pones y va a estar un tendón engrosado, hipoecogénico y con calcificaciones. Así, la ecografía me va a ayudar. Aquí es obviamente bastante evidente, ¿no? Y mira este tendón en un paciente con espondiloartritis. El diagnóstico, nuevamente, no hay criterios diagnósticos formales. Hay criterios de clasificación, sí, pero no hay diagnósticos formales. El diagnóstico siempre es clínico y se apoya sobre todo en laboratorio, pero también en imagen, sobre todo como hemos visto por el HLA-27. Pero nuestro medio no es muy útil. Entonces yo sospecho en lumbalgia inflamatoria, paciente joven, y que podría tener alguna manifestación asociada. Estas manifestaciones sobre todo van a servir para poder identificar el fenotipo clínico. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas? Sobre todo la resonancia. Paciente que tenga sospecha, resonancias sacroiliacas, clave en las fases tempranas. Y las radiografías ya en fases avanzadas para ver cambios estructurales. El HLA-27, como he mencionado, más útil en caucásicos, y los reactantes de fase aguda, PCR, BCG, que muchas veces son normales en esta entidad. Existen criterios de clasificación, y hay que siempre pensar, hay que diferenciarlos de lo que es una osteitis condensante del hilio o la enfermedad de DISH, que es la hiperostosis esquelética difusa, o de lumbalgias mecánicas, pero esto es clínico el diagnóstico, ¿no? Estos son los criterios de clasificación de ASAS. Si yo tengo un paciente que tiene lumbalgia de más de 3 meses y es menor de 45 años, eso es un paciente que podríamos clasificar como espondiloartritis. Si tiene sacroileitis en imagen, uno de estos 11 criterios, y ya lo clasifico. Si tiene HLA-27, 2 o más de esos criterios. Entonces, por ejemplo, tengo a Juanito Pérez, que es un paciente de 40 años que tiene una lumbalgia de hace un año, y me dice que es una lumbalgia que le duele en las noches. Le duele en las noches con rigidez y tiene una PCR ligeramente elevada, BCG normal. Y tú le haces una resonancia y encuentras sacroileitis. Entonces este paciente clasifica porque es un paciente que tiene criterio de entrada, tiene sacroileitis y tiene un criterio, dolor lumbar inflamatorio. 2 criterios todavía, PCR elevada. Solo necesitas uno. Pero ya con eso clasifica el paciente y lo catalogas como espondiloartritis. ¿Ok? Lo mismo para el lado de la artritis periférica, ¿no? Si tiene artritis, entesitis, dactilitis y tiene uno o más de estas características, yo podría clasificarlo como espondiloartritis periférica. Por ejemplo, tengo un paciente varón de unos 40 años y que tiene un dolor, inflamación en el tobillo. Yo encuentro que hay sinovitis, inflamación del tobillo. Y además me refiere que ha tenido una historia de uveitis. Entonces, ese paciente, artritis, tiene síndrome periférico, tiene una de estas características,
como la uveitis, clasificado, espondilititis periférica, ¿no? Entonces, así se hace la clasificación. Estos ya son los criterios de New York modificados para la variante más avanzada, que es la espondilitis anquilosante. Te dice que si tiene un criterio clínico y un radiológico, voy a clasificarlo como tal, ¿no? Aquí ya el daño radiológico se ve con sacroileitis bilateral al menos grado 2, unilateral grado 3 o 4. Y esto ya, pero este estadio es en el que no quisiéramos diagnosticar a un paciente, ¿no? Una espondilitis anquilosante ya avanzada, donde ya hay daño estructural, alteración de la calidad de vida, el paciente ya no es funcional. Las pruebas de imagen, como hemos dicho, una radiografía de sacroiliacas para detectar cambios estructurales de resonancia, y también podemos tomar una radiografía de toda la columna lumbar. Aquí podemos ver una radiografía de la columna lumbar y una columna cervical, y vemos, miren, estos son sindesmofitos, ¿no? ¿Recuerdan que la interleuquina 22, la interleuquina 17, 23 estimulaban los osteoblastos, o sea, la diferenciación de las células mesenquimales que se convertían en osteoblastos, y estos hacían que estimulen la proliferación, hacían que se diferencien en osteoblastos y haya más proliferación ósea? Pues eso es. Estos son sindesmofitos. Recuerden que los osteofitos son de manera horizontal, los sindesmofitos son verticales, y eso hace que se forme la famosa radiografía en caña de bambú. También todos estos son sindesmofitos. Esta es una radiografía típica, ¿no? Uno ve, oye, ¿qué pasó acá? Radiografía en caña de bambú, en casos de espondilitis anquilosante. Estos son los grados de sacroilitis, no vamos a entrar en detalles radiográficos, solo para que los conozcan. Igual, miren claramente el daño de la sacroilíaca en el lado derecho, ¿no? La sacroileitis, y este es un paciente con espondilitis anquilosante. La lesión de Romanus, ¿no? Una lesión en el vértice de la vértebra. La cuadratura vertebral, las vértebras se ponen más cuadradas en la espondilitis anquilosante, son alteraciones radiográficas clásicas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo en la secuencia STIR, se aprecia una lesión hiperintensa, ¿no? Aquí asociada, adyacente aquí a la articulación sacroilíaca, y esa misma lesión aquí hipointensa, ¿no? Pero son alteraciones de resonancia que no vamos a entrar a mucho detalle, pero que ustedes conozcan que hay alteraciones que generan, que nos expresan actividad, y eso sobre todo es el edema óseo, la capsulitis, la lentecitis, ¿ya? El tratamiento, vamos a seguir los pilares del tratamiento, no farmacológico y farmacológico. El tratamiento no farmacológico va a ser clave: ejercicio y fisioterapia. Hay que hacer ejercicio de movilidad intestinal, ejercicios posturales, ejercicio aeróbico, y todos a través de programas supervisados van a dar mejores resultados. Clave es la fisioterapia en estos pacientes. Hay que educar a nuestro paciente sobre todo para la adherencia y para el autocuidado, ¿ya? Tiene que ser muy adherente al ejercicio, es la clave. Y obviamente hay que abandonar el hábito tabáquico porque se ha asociado a mayor progresión estructural. Farmacológico, tenemos un objetivo de tratamiento: remisión o baja actividad de enfermedad. ¿Se acuerdan que en artritis reumatoide era el mismo objetivo? Y que también el lupus también era el mismo objetivo. Pues acuérdense, esa es la estrategia treat to target. Treat to target es estrategia por objetivos, ¿no? Siempre la remisión o la baja actividad. En AR utilizabas DAS28, SEDAI, SDAI, RAPID3. En lupus utilizabas el SLEDAI. Aquí utilizas el BASDAI, ¿ya? Son instrumentos de clinimetría para poder valorar la actividad de enfermedad. Primera línea, AINES, siempre antiinflamatorios no esteroideos. Vas a dar a tu paciente antiinflamatorios no esteroideos. Este es uno de los pocos escenarios que vas a dar AINES continuos o a demanda, no ciclos cortos, porque ese es el manejo terapéutico, pero no está muy claro si tiene algún efecto estructural. Entonces es eficaz para los síntomas. Como son pacientes jóvenes, generalmente no vas a tener problemas gastrointestinales, renales, cardiovasculares, vas a dar AINES. ¿Cuál? Puedes dar cualquier AINE, ¿ya?
No hay uno que sea superior a otro. Entonces, das antiinflamatorios a dosis antiinflamatorias. ¿Puedes utilizar corticoides? Sí, pero no están recomendados en compromiso axial, no tienen eficacia. Podrías utilizarlos si el paciente tiene manifestaciones periféricas y en caso de infiltraciones locales, pues puedes utilizarlo. Vas a utilizar también DIMARS convencionales, pero sobre todo en compromiso periférico, más no en axial. En compromiso axial no sirven los corticoides, no sirven los DIMARS. En periférico puedes utilizar corticoides y podrías utilizar DIMARS. Aquí es la sulfasalacina, no el metotrexato. ¿Ya? Podrías utilizar. Si es que fallan en el compromiso periférico este DIMAR, puedes utilizar anti-TNF, anti-interleuquina 17 o inhibidores JAK. En el caso de compromiso axial, es directo anti-TNF, anti-interleuquina 17 o inhibidores JAK, o sea, de frente. Tengo un paciente con lumbalgia inflamatoria, joven, PCR elevado, sacroileitis en la resonancia, tratamiento, AINES, si falla, directamente anti-TNFs. No DIMARS, porque los DIMARS no son útiles en compromiso axial, ojo. Entonces aquí están las consideraciones, un diagnóstico clínico de espondiloartritis axial. Si hay síntomas, inicias con antiinflamatorios no esteroideos, educas a tu paciente, ejercicio regular, que no fume, te ayudas de fisioterapia y ves la respuesta, ¿no? A las 2-4 semanas. Si hay respuesta, puede continuar. Si no hay respuestas, has tenido 2 cursos de AINES, 2 diferentes, y no hay respuesta, entonces ves, si las principales manifestaciones son periféricas, puedes considerar sulfasalacina o una infiltración con corticoide. Si es puramente axial, pues inicias aquí con inhibidores de TNF, interleuquina 17 o inhibidores JAK. ¿Ya? El objetivo de tratamiento es que pueda mejorar el BASDAI o el ASDAS. ¿Ya? Recuerden que entre en remisión o en baja actividad de enfermedad. Bien, entonces, ¿qué pasa si te ha fallado un paciente anti-TNF? Puedes hacer un switch con otro fármaco que también sea anti-TNF o mejor aún con otra diana terapéutica, o sea, cambias de TNF a interleuquina 17 o al revés. Los inhibidores JAK puedes utilizarlos, sobre todo el tofacitinib, pero siempre recuerde, como lo vimos en la clase, en una de las clases de introducción, inhibidores JAK, sí, pero tú escoges al paciente porque tiene riesgo cardiovascular, riesgo de herpes. El paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, probablemente el inhibidor JAK no va a ser una opción para ti. Esta es la forma como a día de hoy se está tratando en cada uno de los escenarios. Si el paciente tiene uveitis, psoriasis, Crohn, colitis ulcerativa, ¿no? Acá están todos los inhibidores TNF, sus aprobaciones, tanto por EMA como por FDA, la aprobación de los interleuquina 17 y los inhibidores JAK, sobre todo el upadacitinib, que es el que tiene aprobación para todo casi, y el tofacitinib en algunas. Son los únicos 2 inhibidores JAK que tienen aprobaciones. Eso solo para el conocimiento, para que si son un poco curiosos. Pero a mí me basta con que sepan el grupo de fármacos que se pueden utilizar. Veamos ahora la artritis reactiva. La artritis reactiva es una artritis estéril que aparece después de una infección, un periodo de latencia de más o menos 4 semanas, ¿no? Hay una infección 4 semanas previa. Hay infecciones desencadenantes, por ejemplo, genitourinarias, como la clamidia trachomatis, o gastrointestinales, salmonella, shigella, yersinia, campylobacter, ¿ya? Entonces, estas son las infecciones previas que puede tener un paciente con artritis reactiva. Predomina más en varones jóvenes y se asocia al HLA-27, pero sobre todo cuando hay compromiso axial, que no es lo más frecuente, más es el compromiso periférico. ¿Cómo se presenta? Como una monoartritis aguda. Es el diagnóstico diferencial de un paciente con monoartritis aguda o una oligoartritis asimétrica con predominio en miembros inferiores. Entonces, un tobillo hinchado puede ser artritis séptica, puede ser artritis reactiva, artropatía por cristales, que ya veremos también. Además, puede dar dactilitis, entesitis, y dentro de las manifestaciones extraarticulares, conjuntivitis, uveitis, uretritis,
Esta asociación de conjuntivitis, artritis, uretritis, antes se llamaba la tríada del síndrome de Reiter. También puede haber manifestaciones a nivel de piel, como la queratoderma blenorrágica, o a nivel de prepucio en la balanitis circinada, ¿no? Esta tríada que les dije, la famosa tríada de Reiter, que se presenta, ya no utilizamos mucho epónimos. Y esta artritis reactiva tiene una característica que es autolimitada, se autolimita en 3 a 6 meses, sin embargo la quinta parte de estos pacientes puede cronificarse, pero suele ser autolimitada. Aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo de dactilitis, ¿no?, que puede tener un paciente con artritis reactiva, la queratoderma blenorrágica y una balanitis circinada. Algunos criterios de clasificación de artritis reactiva, los únicos que hay del año 99, son criterios un poco difíciles de poder aplicarlos, también para que conozcan cómo se hacía el diagnóstico, pero la idea del diagnóstico es que tú digas, tiene un fenotipo de espondiloartritis, de espondiloartritis periférica, y además tiene el antecedente de una infección genitourinaria o gastrointestinal, pues se encaja y lo diagnosticas, ¿no? ¿Cómo haces el tratamiento? No hay tratamiento etiológico específico y el manejo está dirigido al control de la inflamación. AINES. Vas a darle antiinflamatorios no esteroideos al paciente, pero si hay una infección activa, por ejemplo, una infección genitourinaria por clamidia, pues le darás tratamiento para ello. Puedes utilizar corticoides, infiltraciones interarticulares, sistémicos en casos seleccionados, o sea, puedes utilizar corticoides. Si la enfermedad es persistente más de 6 meses, utilizarás sulfasalacina y metotrexato en casos seleccionados. Recuerden, la sulfasalacina es el DIMAR de elección en casos periféricos de las espondiloartritis y este es un tipo de espondiloartritis. En casos refractarios, anti-TNF podrías utilizar. ¿Qué hay de la artritis psoriásica? Ocurre en el 20-30% de los pacientes con psoriasis. Habitualmente se presenta en la cuarta, quinta década de la vida. La psoriasis suele preceder a la artritis, o sea, tienes un paciente con psoriasis y después hace artritis, pero puede ocurrir en el 10 al 15% que primero aparezca la artritis y después aparezca la psoriasis. Ojo con ello. La distribución por sexo es similar en ambos, pero en las formas axiales sí es más frecuente en pacientes varones. Y el HLA27 nuevamente se asocia, pero a formas axiales. Como pinceladas de las vías patogénicas de la artritis psoriásica, solo mencionar que aquí la interleuquina 23, así como lo habíamos explicado en la síntesis, todo, la interleuquina 3 juega un rol predominante, tanto así que el bloqueo de interleuquina 23 sí funciona en psoriasis y artritis psoriásica, pero no en espondiloartritis, a pesar que en la etiopatogenia hemos visto que también se ve en interleuquina 23 producida por las células presentadoras de antígenos, por células linfocíticas, células inmunes innatas. La 23, cuando se bloquea, sirve, o sea, se ha sido aprobada en artritis psoriásica, en psoriasis, pero no nos ha dado resultados en espondiloartritis, ni axial ni radiográfica. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los patrones articulares clásicos de Molly Wright? 5 patrones clásicos que pueden solaparse. La oligoartritis asimétrica, el patrón articular más frecuente. Poliartritis simétrica y puede simular mucho una artritis reumatoide, pero no va a haber erosión. Puede haber también compromiso de interfalángicas distales y puede hacernos dudar en caso de un nódulo de Heberden, ¿no? En casos de OA. La forma axial menos frecuente y la forma mutilante es rara, pero es severa. Son patrones clásicos descritos por Molly Wright. Aquí vemos el pitin unguial. Recuerden que en la psoriasis hay afectación de uñas. Entonces puede haber pitin unguial, afectación de uñas, y uno dice, uy, son hongos, y no, es la afectación de la espondiloartritis. El famoso dedo en marfil, un dato clásico radiográfico en artritis psoriásica. Vemos aquí que hay erosiones óseas y también neoformación ósea, ¿no? Es una de las espondiloartritis, este tipo, es algo de las características, que se forma y se destruye hueso, se erosiona y se forma hueso.
Hay muchos criterios de clasificación, desde Moll y Wright, que describieron estos fenotipos clínicos en el 73, hasta los criterios Caspar en el 2006. Estos son los criterios Caspar, también son criterios de clasificación que tienen puntos, ¿no? Donde ahí sí hay evidencia de psoriasis, si hay atrofia, psoriasis unguial, ausencia de factor reumatoide, dactilitis, evidencia radiográfica. Son también para tenerlos en cuenta, nos orientan, nos pueden ayudar, pero el diagnóstico sigue siendo clínico. Guías de práctica clínica para el manejo de artritis psoriásica. Y bueno, ¿cómo les...? Vamos a avanzar esto un poquito más rápido. Aquí esta es la forma actual como se debe manejar esto, por dominios, ¿no? Si el dominio que predomina en una artritis psoriásica es periférico, axial, entesis, dactilitis, o el dominio es de psoriasis, de compromiso unguial, o de repente predomina en ellos una enfermedad inflamatoria intestinal o uveitis, va a depender de eso. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a tratar. Por ejemplo, si predomina la artritis periférica, iniciaré con DIMAR sintéticos convencionales como sulfasalacina o metotrexato en este caso. Metotrexato ayuda mucho porque es uno de los tratamientos que puedo utilizar para psoriasis. Si falla, utilizarás DIMARs biológicos como los anti-TNF o anti-interleuquina 17 o anti-interleuquina 23 o algunas veces inhibidores JAK o apremilasa, inhibidor de fosfodiesterasa. Si el compromiso es axial, claro, arrancas con AINES, pero si falla, de frente anti-TNF, interleuquina 17 o inhibidores JAK. Aquí recuerden, siempre en axial no funciona la interleuquina 23. En entesitis, utilizas metotrexate, luego de AINES, pero si falla, puedes utilizar biológicos como anti-TNF, interleuquina, bloqueo de interleuquina 22, 23, o interleuquina 23 sola, o interleuquina 17, ¿no? Son alternativas terapéuticas que van a ir viendo. La idea clave es la siguiente, siempre se arranca con AINES cuando hay compromiso musculoesquelético, o tópico si es psoriasis o daño unguial, siempre con AINES. Si falla, si hay compromiso periférico, puedes utilizar DIMARS, metotrexato. Pero si falla metotrexato en periférico, utilizas biológico y escoges el que quieras, el que tengas disponibilidad. Pero si hay compromiso axial, luego de AINES, nada de DIMARS convencionales, sino biológicos directamente. ¿Ok? Y la última artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la manifestación intestinal más frecuente, ¿no? Es la artritis, que es la manifestación más frecuente de un paciente que tenga Crohn o colitis ulcerosa. El compromiso periférico de estos pacientes se puede presentar en el 10 al 20%. El tipo 1, que es una oligoartritis aguda, ese tipo se asocia a mucha actividad intestinal, va de la mano. Pero hay un tipo 2 que es una poliartritis crónica que es independiente de la actividad intestinal. O sea, el paciente puede haber remitido a la parte intestinal, pero sigue teniendo dolores articulares similares a una R. El compromiso axial, que algunos lo denominan de tipo 3, que se presenta en el 5 al 10%, también es independiente de la actividad intestinal y es el que se asocia a HLA-B27. Recuerden que entonces la HLA-B27 se asocia a cualquiera de los fenotipos, pero en compromiso axial. El tratamiento, igual, puedes utilizar AINES, pero ojo con el riesgo de brote intestinal que pueden tener estos pacientes, así que con mucho cuidado. Corticoides de igual uso limitado, y aquí sí utilizas la sulfasalacina, ¿ya? Sulfasalacina. Podrías utilizar metotrexato, leflunomida, son variantes, pero aquí sulfasalacina. Si falla, terapias biológicas, anti-TNF. Pero recuerden, el único anti-TNF que no se puede dar en enfermedad inflamatoria intestinal es el etanercept. Y tienes que evitar aquí el uso de antiinterleuquina 17. ¿Por qué? Porque te puede empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, aquí no puedes dar antiinterleuquina 17. Y siempre manejo conjunto con gastroenterología. ¿Ok? Idea clave de esta artritis, entonces, el manejo es muy similar, pero no das antiinterleuquina 17 acá porque puedes exacerbar la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí das anti-TNF, sobre todo, anti-TNF. ¿Ok? Pero no etanercept. Muy bien. Aquí estas son las conclusiones de todo lo que hemos desarrollado. Hemos tratado de abarcar lo más importante, porque prácticamente hablar de espondiloartritis estamos hablando de 4 o 5 clases en una. Muy bien, doctores, ¿tienen alguna pregunta?
doctor, todo quedó claro. Muy bien, doctores, entonces que tengan muy buenas noches y mucha suerte en su examen, la van a necesitar. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.